Mis amados hermanos, vamos a retomar un poco lo que veníamos hablando antes del fin de año, en las prédicas anteriores. He tomado los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis como base para poder enseñar la doctrina a la iglesia. Decíamos que en esos dos capítulos, créame, es una radiografía de la iglesia, es una resonancia espiritual de la iglesia, donde sale, ahí está todo, está incluido todo lo de la iglesia, lo bueno y lo malo. Es en realidad una radiografía, están condensadas allí todas las doctrinas de la Biblia, créame. Y habíamos dicho que estas 7 iglesias son 7, representan o nos enseñan que son los 7 periodos de la iglesia, históricos de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo presente y hasta que Cristo venga. También es importante entender que estas 7 iglesias han estado presentes al mismo tiempo en todos los tiempos de la iglesia, predominando las características de una de ellas, pero en realidad todas las iglesias han estado presentes en toda la historia de la iglesia, estos 2000 años. Nosotros, por ejemplo, que estamos viviendo ya el último tiempo, somos la última iglesia, somos la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea que nos representa ahora es la iglesia que dice allí, la iglesia tibia, ¿no? Una iglesia que tiene del mundo y de Dios. Una iglesia que es tibia, que no está totalmente definida. Una iglesia que dice, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ¿no? Y Dios le dice, y no sabes que eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. La verdad es que así está la iglesia hoy en día. Somos una iglesia en términos generales, una iglesia que goza de todo, que tenemos tantas comodidades, tenemos grandes templos, gozamos de la aceptación y el favor y el beneficio de las leyes, inclusive de los diferentes países. Sin embargo, no hay que ignorar tampoco que existen iglesias como Esmirna, que en este mismo tiempo, en países, por ejemplo, en los países árabes, en la China quizá, y en otros lados donde la iglesia es perseguida, los cristianos son quemados, son encarcelados, los cristianos sufren persecución y donde son muertos en realidad. Pero en términos generales, en el mundo entero, la iglesia está gozando de un bienestar. Es la última iglesia, la iglesia tibia. Por eso es tibia, porque estamos con todas las comodidades que se puede usted imaginar para la iglesia. Continuando con este pensamiento, hermanos, le decía que la iglesia, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es una radiografía de la iglesia. Y vamos a tomar bastante tiempo en desarrollar todo esto, pero vamos a continuar hoy día analizando lo siguiente. Por ejemplo, Dios le dice a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, dice que el Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, ¿no? Y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, póngame atención. En estos 2 capítulos que se habla específicamente de la iglesia, podemos entender y notar que existen 3 fuentes de amenazas para la iglesia, que nosotros tenemos que identificarlas y tenemos que rechazarlas, empezando. O sea, apenas inicien tenemos que rechazarlas, porque si las dejamos crecer dentro de la iglesia, van a destruir la iglesia. Esas 3 amenazas son la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de los baalamitas y la doctrina o la enseñanza de Jezabel. No, estos
Estos son los peligros para la iglesia. Y lamentablemente, yo me temo que hoy en día estas tres fuentes de enseñanza están campeando en la iglesia en términos generales, ¿no? Y esto es lo que trae destrucción. Mire, pongan atención a esto. A la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, Jesús le felicita y le dice: mira, qué bueno, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y conozco que no puedes soportar a los malos. Este pastor y esta iglesia no podía soportar a los malos. O sea, él no era tolerante con los malos. Él no los dejaba tranquilos. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Él probaba y demostraba que estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, eran realmente falsos. ¿Y cómo lo probaba? Pues, ¿cómo era su intolerancia con ellos? Pues en los púlpitos, a través de la enseñanza, prédica tras prédica, hablando, descubriendo, denunciando todos esos errores. Ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, que los pastores, los líderes, los predicadores no se atreven a hablar contra los nicolaitas, no se atreven a hablar contra los balamitas, ni tampoco se atreven a hablar contra la enseñanza de Jezabel. Ellos no son aquellos que sí toleran y sí soportan esas cosas. Sin embargo, la enseñanza de Dios, el pedido de Jesucristo para sus siervos es que no soportemos, no los aguantemos, que les declaremos la guerra. Pero ¿cómo los declaramos la guerra? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación, denunciando sus errores doctrinales. Con Biblia en mano, en los púlpitos, culto tras culto, tenemos que estar hablando contra estos errores. Esta iglesia, Dios la felicitó. El único problema de ellos era que habían perdido un poco la comunión íntima con Dios, y Él les reclamó eso. Pero del resto esta iglesia era perfecta. Quizá una de las más perfectas, porque ellos no toleraban, ellos no soportaban a los malos. Simplemente no lo soportaban, les hacían la guerra, y yo creo que los botaban y los sacaban de la iglesia, no tanto diciéndole acá no entras o tienes que salir de la iglesia o te descomulgamos de la iglesia, no, sino que con la palabra, porque la palabra de Dios echa al malo, la palabra de Dios es la que descubre la maldad y hace que el malo se aparte. Entonces es importante que notemos eso. Ahora, ¿qué pasa cuando somos así? Podemos ver a través de la historia de la iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Y a esta iglesia el Señor Jesús le dice: yo conozco tus obras también, y tu tribulación, y tu pobreza, aunque tú eres rico, y la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué trae como consecuencia el ser como un pastor de la iglesia de Éfeso? Alguien que no soporta a los malos, alguien que no tiene miedo, no le tiemblan las piernas para denunciar la falsa doctrina, para decir que la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad es una doctrina del diablo, no es de Dios, no es bíblica. Esa prosperidad aquí en este mundo y en esta tierra no es bíblica. Entonces, para eso hay que tener valentía, porque muchos no se arriesgan a decir eso, no se atreven a decir eso. No se atreven a hablar contra la manera deshonesta de vestir de las mujeres y también de los hombres hoy en día. No se atreven a hablar muchas cosas que hay que hablar. No se atreven a hablar contra el humanismo y toda la corriente humanista que está metida dentro de la iglesia. No tienen la valentía para hacerlo. Pero cuando alguien la tiene, escúcheme, los pastores que sí la tienen o que así la tenemos, pues vamos a pasar a ser como la iglesia de Esmirna. Vamos a tener tribulación. Vamos a ser desposeídos, digo, con el tiempo, ¿no? Vamos a ser blasfemados, insultados, ¿no? ¿Y por quiénes? Por aquellos que se llaman cristianos y no lo son. Porque déjeme decirle que no todos en la iglesia son hijos de Dios. La iglesia es como ese campo donde Dios sembró el trigo, pero también el diablo sembró la cizaña en el mismo campo, juntos, los dos. Y crecieron juntamente lo uno con lo otro. Y cuando Dios manda la lluvia y el sol para que la espiga, el trigo, crezca y madure, esa misma lluvia y ese mismo sol también bendice
a la cizaña. Y también la cizaña crece, aunque no da fruto al final. Pero estamos juntos. Somos como esa red. Jesucristo dijo que el reino de los cielos es como esa red que se echa en el mar y que atrapa toda clase de peces. Y luego, cuando es sacada a la orilla, los pescadores apartan los peces buenos de los malos, de los que sirven y de los que no sirven. Dice que así será al final del siglo. Dios apartará lo uno de lo otro. Entonces, hermanos, en la iglesia, cuando comenzamos a hablar la palabra del Señor, cuando somos como los pastores o como la iglesia, hablemos, porque también involucra a los miembros de la iglesia, cuando somos como la iglesia de Éfeso, pues simplemente Dios permitirá y va a traer como consecuencia que seamos perseguidos, atribulados, insultados, vejados, humillados, ¿no? Y seamos, como le dijo Dios a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esto es inevitable. Así está escrito en la Biblia. Así sucede, así pasa. Cuando usted, como cristiano, se para en la palabra de Dios, cuando usted no soporta a los malos, no soporta su doctrina, no soporta su enseñanza, y no la soporta, ¿cómo? Pues hablando, denunciando, predicando, parándose en los púlpitos, hablándole a la iglesia, descubriendo a estos y probando que no están bien y que no están bien. Ahora tenemos gente que tiene miedo de predicar contra el pecado. No predican santidad, predican una falsa gracia en la que prácticamente le invitan a la gente a seguir pecando. Le dicen, mira, no pasa nada, Dios es bueno, Dios te ama, Dios vino por los enfermos, dice, no, Él vino por los quebrados, dice por ahí alguien. Entonces le dan a entender a la gente que no importa cómo estén, algún día es de cambiar, algún momento Dios te va a cambiar. Y pasan años y años y años en la iglesia y no cambian, siguen robando, siguen mintiendo, siguen adulterio, siguen en fornicación, siguen haciendo lo malo. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren que la gente se les vaya, porque lo que les interesa es multitudes, lo que les interesa es acrecentar su ego, lo que les interesa es amontonar la plata, lo que les interesa es hacer más edificios y agrandar su denominación, agrandar su ministerio, pero a costa de la santidad. Entonces, sí se necesitan pastores como el de la iglesia de Éfeso, que no soporte la maldad, que no soporte el pecado, que no soporte esa falsa gracia, que no soporte el humanismo metido dentro de la iglesia, aunque eso nos provoque y nos lleve a ser como la iglesia de Esmirna, aunque eso haga que seamos atribulados, perseguidos, blasfemados, insultados y perjudicados de muchas maneras, y que esta persecución y esta tribulación provenga de los mismos que están en la iglesia, los mismos que se llaman cristianos, pero que no lo son, porque en realidad no siguen a Jesucristo. Aunque estén metidos en la iglesia y aunque hablen de Jesús, no están siguiendo el verdadero Jesús de la Biblia y de la palabra. Ahora escúcheme bien. Este pastor estaba bien parado, no soportaba a los malos, y la consecuencia fue lo que hemos hablado, lo que le estoy diciendo. Lo llegamos a hacer como la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué pasa cuando no somos como el pastor de la iglesia de Éfeso? Y somos como el pastor de la iglesia de Pérgamo. Esta es la otra cara de la medalla. Le vengo diciendo que Apocalipsis 2 y 3 es una radiografía, es una ecografía, es una resonancia magnética de la iglesia o espiritual de la iglesia. Dice la Biblia, le dijo Jesús al pastor, al líder y a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hasta ahí vamos bien. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Esta iglesia y este pastor sí amaban a Dios, sí eran fieles a Dios, no negaban a Jesucristo, no negaban su palabra. Escúcheme, ni aún cuando hubo persecución, ni aún cuando Antipas, uno de los líderes, uno de los siervos, quizá un pastor de allí, fue muerto entre ellos justamente por el testimonio de Jesús. Pero ni aún así los hermanos flaquearon, ni aún así se
Se mantuvieron firmes en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesucristo. No negaron su fe. Ahí estaban bien. Pero ¿cuál fue el problema de esta iglesia? ¿Cuál fue el problema del pastor? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No dice unas pequeñas cosas, dice unas pocas cosas, porque a veces solamente hace falta una sola cosa mala para acabar con todo. ¿Cuánta cantidad de cianuro hace falta en un vaso para que usted se envenene y se muera? Solamente una gota. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. En verdad eran dos. Le dijo, mira, que tienes ahí a los que tienen la doctrina, a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Estos que retenían la doctrina de Balaam no estaban predicando, no estaban enseñando, estaban sentados. Eran parte de la iglesia, pero estaban ahí. Ya estaban ahí sentados. Este pastor ya los toleraba, ya los soportaba ahí sentaditos. En cambio, el pastor de la iglesia de Éfeso no los soportaba y probaba que eran mentirosos y que eran falsos y los aborrecía y aborrecía su doctrina. Pero el pastor de la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo, en cambio, bajaron bastante la guardia. Ellos todavía eran fieles, los miembros, pero ya soportaban que ellos estén presentes, que los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí, le dijo Jesús a este pastor y a esta iglesia, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces ahí comenzó el problema. Mira, la iglesia en sí estaba bien en todo. El único problema es que ya comenzó a soportar a los malos. Ya los tenía presentes. Ya no se atrevía a hablar contra ellos. No estaban predicando ni enseñando a los malos, ni los balamitas, ni los nicolaitas. No estaban predicando, no estaban enseñando, pero estaban presentes. Y una vez que están presentes, ya es un problema. Tenemos que ser como el pastor de la iglesia de Éfeso, pastores, líderes, que no soportamos a los malos. Soportamos a los pecadores que vienen a Jesús buscando arrepentimiento, buscando el amor y el perdón de Dios. Bienvenido sea, los recibimos con 1000 amores y con los brazos abiertos. Pero esa gente que tiene falsa doctrina, esa gente que tiene la doctrina de la prosperidad, esa hay que rebatirlas, hay que aborrecerlos. A esos hay que declararles la guerra desde el púlpito, con la palabra, con la predicación. Hay que denunciarlos para que el resto de la iglesia esté apercibida y no se deje engañar. Porque recuerde que los pastores, los líderes, somos atalayas, y el atalaya está puesto para mirar el peligro que se acerca y denunciarlo, avisarlo al pueblo para que el pueblo se prepare y no se deje sorprender. Y le dijo Dios a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre mi pueblo, sobre la casa de Israel. Tú pues oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, y tú no le avisares para que se aparte el impío de su camino, y viniendo la espada lo hiere, él morirá por su pecado, pero yo demandaré de tu mano la sangre de él, le dijo Dios a la atalaya. Entonces, esto es tremendo. A mí me da temblor cuando leo eso.
Y entiendo que estoy aquí justamente para hablar. Hermanos, estamos en el tiempo que la Biblia dice que tiene o que se desata la apostasía. La apostasía es el pueblo de Dios que se vuelve hacia el mundo, que no se va de la iglesia, sigue en la iglesia. No es que se cambie de religión, sino que se mundanaliza y comienza a vivir como la gente de afuera. Sigue cantando coritos, sigue viniendo a la iglesia, sigue haciendo todo lo que hacía antes, pero su práctica, su vida diaria es igual a la del mundo. Entonces necesitamos los pastores ser atalayas en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo que ya los tiempos se están cumpliendo. Estamos viendo que viene Jesucristo. Cristo viene, ya se oye un clamor. Prepárense porque ya viene el esposo. Entonces es importante que nosotros entendamos bien estas cosas y que los siervos de Dios, los pastores, los líderes, comencemos a ser como ese pastor de la iglesia de Éfeso, porque así Dios quiere. Mire que la iglesia de Éfeso, Dios le dice, Jesús le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesucristo necesita pastores que estén en su diestra, que estén dispuestos a ser manejados como Él quiere que seamos manejados, que digamos lo que Él quiere que digamos. Y que no nos tiemblen las piernas, que no tengamos miedo ni temor de hablar las cosas. Como Dios le decía también, parece que Ezequiel, tú pues, hijo de hombre, hablarás a la casa de Israel mi palabra, y no temas delante de ellos, para que no te quebrante yo mismo delante de ellos. Eso es tremendo. Aunque esto, escúcheme, advierto, porque no canto pajaritos aquí, digo la palabra de Dios. Advierto, aunque esto nos va a traer tribulación, persecución, blasfemias, porque nos van a llamar de todo. De aquellos que se llaman judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De aquellos que se llaman cristianos y no lo son. Pero séme fiel hasta la muerte, dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. A la final terminaremos en la vida eterna, en el reino de los cielos. No seamos tolerantes como el pastor de la iglesia de Pérgamo. No tengamos miedo de hablar y de predicar contra esas doctrinas. Y a veces señalando, identificando a esas personas también, cuando es necesario. Dígame usted, ¿era Moisés tolerante? Moisés no toleraba. Cuando alguien venía con su cosa, hasta morían. ¿Era tolerante Pablo? Pablo los llamaba perros, mutiladores. ¿Era tolerante Jesús? ¿Cómo trataba Jesús a los fariseos? Que eran la versión de los pastores hoy en día, de los líderes religiosos de hoy en día. Les decía sepulcros blanqueados, huesos de muertos, hipócritas, generación de víboras. Él quiere que seamos como el pastor de la iglesia de Éfeso, que no soportemos a los malos. Pero ¿cómo rechazamos a los malos? ¿Cómo los aborrecemos? Predicando la palabra de Dios tal cual nos ha sido entregada, nos ha sido revelada. Dios quiere un pueblo santo. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Jubileo, que este sea tu año de consagración. Entiendan que los principios de dolores, todos los juicios, son un campanazo, son una trompeta diciendo: ¡hey! Ya me estoy acercando, ya falta poco tiempo. Prepárense, prepárense, ya deja el pecado, ya deja de robar, ya deja de aborrecer, de odiar, de no perdonar. Anda y pide perdón si tienes que hacerlo. Es el año de la consagración. Es el año en que comenzamos a ponernos bien. Yo he propuesto para este año que sigamos, escúchenme, como objetivos
como propósito para este año, he propuesto que por un lado sigamos pidiendo café, almuerzo y merienda al acostarnos y al levantarnos, y cada vez que oremos por cualquier cosa, que siempre añadamos esta petición: que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra así como se la hace en el cielo. Y número 2, vamos a pedir que Dios nos dé sabiduría, porque lo que necesitamos en este tiempo, porque la peor plaga de los últimos días, Jesucristo dijo que es el engaño. El engaño a través de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministerios. El engaño doctrinal, religioso. Se levantarán megas iglesias con esas doctrinas falsas y que engañarán a muchísimos. No son 4 pelagatos, son muchísimos, son la mayoría. Los 4 pelagatos somos nosotros. Y yo le añadiría una más: que este año sea el año de su consagración. ¿Quiere usted un propósito? Pues un día vaya a su casa, ore al Señor, entre en su aposento, cierre la puerta y allí con el Espíritu Santo dígale: Señor, yo quiero perfeccionarme, yo quiero consagrarme. Y haga usted mismo, a la luz del Espíritu Santo, redarguido por el Espíritu Santo, haga usted mismo una lista de aquellas cosas que usted sabe que están mal y que las está practicando. Y dígale: Señor, yo te pido que en la gracia tuya, a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo, que estas cosas desaparezcan de mi vida este año. Porque tú estás viniendo y vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Es el año de la consagración. Es importante que se levanten siervos, pastores. Si alguno, por la gracia de Dios, me escucha, si algún pastor me está escuchando, yo le ruego en el nombre del Señor Jesús que empiece a ser un pastor como el de la iglesia de Éfeso. Que no tenga miedo, que no tenga miedo a la crítica de los otros pastores, de los otros ministerios. Que tenga pantalones, que sea valiente, que se sujete en la diestra de Jesucristo, porque a Jesucristo servimos. A Él le servimos, no a los hombres. Somos siervos de Dios y estamos para hablar lo que Dios nos manda a decir. El problema de esta iglesia es que ya les dejaba estar presente, lo que quiere decir que el pastor ya no predicaba contra esas cosas. Claro que no las practicaba, pero no predicaba tampoco. Era una iglesia fiel, era una iglesia que hasta morían por causa del Señor Jesús, pero tuvieron un error enorme, que soportaban a los malos dentro de la iglesia. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Luego viene la iglesia de Tiatira y le dice Dios, Jesucristo, a la iglesia de Tiatira: también tengo yo conozco tus obras, dice. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. También es una iglesia que estaba bien, que todavía estaba bien. Pero tengo contra ti unas pequeñas cosas, unas pocas cosas, no pequeñas, unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, escúcheme, enseñe, predique y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo no sé si usted me está siguiendo el hilo y me está entendiendo lo que digo, o yo me hago entender, mejor dicho, lo que quiero decir. Comenzó por tenerlos presentes, por no predicar contra esas cosas. Así comienza la cosa. Porque cuando no predicas contra eso, se acomodan en la iglesia. No, que Dios es amor y que a todos recibimos. A todos recibimos, pero para predicarles arrepentimiento. No es que los recibimos por recibirlos, para hacer bulto aquí, para hacer número nada más. No es para tener más diezmos y más ofrendas. Recibimos a la gente, venga como venga, así vengan, perdónenme lo extremo de este ejemplo, pero así vengan matando a su mamá. Si viene arrepentido, lo recibimos, pero arrepentido para cambiar de vida.
Pero si viene un adúltero solamente a sentarse y no quiere cambiar, pues le echamos candela, porque queremos que cambie. Si viene por ahí otro que quiere venir a enseñar doctrinas de prosperidad y cuánta cosa, prosperidad en este mundo, en esta vida, en cosas materiales, pues también le echamos fuera desde el púlpito, con la palabra de Dios. Y no los dejamos que se acomoden, que se vayan a buscar otros giles, como dicen por ahí. Pero si no hacemos eso y los dejamos que se acomoden, con el pretexto de que Dios es amor y que hay que recibir a todos, y que no importa cómo estén, que Dios es el que los va a juzgar. Claro que Dios los va a juzgar, pero Dios demandará de tu mano, pastor, la sangre de ellos. Si es que tú no les adviertes, tú no les hablas, tú no los amonestas y tú no los incomodas con la palabra de Dios. Todo comienza cuando somos permisivos. Y con las cosas de Dios, con la iglesia, con la doctrina del Señor, no somos permisivos, no somos tolerantes. Tenemos que ser celosos de la doctrina y de la palabra del Señor, porque Dios es santo, santo, santo. La Biblia dice que Dios es amor. En ninguna parte leo que Dios es amor, amor, amor. Pero Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Lo que quiere decir que el amor de Dios no está por encima de su santidad. Que para que seamos santos, Él en su amor dio la vida de su Hijo. Pero dio la vida de su Hijo para que seamos santos, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, necesitamos nosotros entender de que no podemos ser permisivos ni tolerantes. Por eso es que le digo, estamos en el último tiempo. A mí eso no me cabe la más mínima duda. Y yo voy a predicar lo que el Señor me muestra. Voy a ser duro, directo y claro con la santidad y contra el pecado. Y voy a hablar muchísimo contra el humanismo metido en las iglesias. De estas 3 amenazas entre el humanismo o el nicolaísmo, el balamismo o la prosperidad, y la enseñanza de Jezabel, que es el libertinaje del pecado, la más peligrosa de las 3 es el humanismo, porque es muy sutil, parece bueno, parece de Dios, pero es diabólico. Y esto genera o permite que las otras 2 cosas prosperen también dentro de la iglesia. Entonces vamos a estar predicando eso. Y como siempre les repito lo que dijo el gran profeta Chapulín Colorado, ¿no? Síganme los buenos. Síganme los buenos. El que ama al Señor, el que quiere vida eterna, síganme. El que cree que estamos en el tiempo del fin, síganme. El que no, que el Señor le bendiga, y yo no me meto con ellos mientras no estén delante de mí, delante de mi púlpito, delante de mi predicación. Que toleras, mire, comienzan estando presentes, pero si usted los deja presentes, lo siguiente que sigue es que van a predicar, van a enseñar. Si no hablas, pastor, si no denuncias, créeme que es cuestión de tiempo nada más. Ellos van a estar predicando y van a estar enseñando. Se apoderan de la iglesia y acaban con la iglesia. Le dijo Dios: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de su pecado. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según ¿qué? Sus obras. Porque hoy en día estamos invadidos de la falsa enseñanza de la gracia. Dios es un Dios de gracia, pero la gracia que se nos predica no es la gracia de Dios. Y ahora se dice que no importa lo que hagas, sino lo que crees. Pero le dijo Jesús a esta iglesia: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras. Dios no quiere palabras. Que por fe, que yo tengo fe, que si la fe no tiene obras, no existe, no vale. Al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, por favor, entendamos bien. Tenemos que ser celosos con la enseñanza y la doctrina, con la santidad. Tenemos que ser implacables contra el pecado, implacables contra la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Tenemos que ser valientes. Hermano, ¿qué quieren ustedes? ¿Que yo les hable cosas bonitas, salir contentos de aquí, pero perdidos? ¿O quieren que les hable la verdad, aunque la verdad sea dura? ¿O son ustedes como Pedro, que dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? En otras palabras, Jesús, tu palabra es dura, pero son palabras de vida eterna. Esto es lo que necesitamos y eso es lo que queremos, porque al final lo que queremos es entrar al reino de los cielos. Mi objetivo no es tener una mega iglesia, mi objetivo no es ser famoso, mi objetivo no es ser popular, mi objetivo no es hacer muchas riquezas, tener muchos diezmos. Mi objetivo es llevar gente al reino de los cielos. Mi objetivo es agradar a Dios. Mi objetivo es que la gente que Dios pone bajo mi responsabilidad pastoral, pues conozcan la verdad y puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, escúcheme, este es el proceso. Una iglesia donde hay un pastor bien parado, bien fajado, que está en las manos de Dios, que no le tiembla a hablar la verdad, la palabra del Señor, que no tiene problemas con denunciar el pecado, que no importa quién se enoje, que no le importa quién se va de la iglesia y quién se queda, que no está viendo si tienen plata o no tienen plata. Alguien que dice lo que Dios le dice, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Alguien que no soporta a los malos, no soporta la falsa doctrina, aborrece el humanismo. Y habla, aunque eso le traiga problemas, persecución y blasfemia, y aún hasta la vida si es necesario. Sabiendo que después de todo eso, seremos como Jesús. Que aunque moramos, viviremos por los siglos de los siglos, porque vamos a resucitar. Tendremos la corona de la vida. Pero escúcheme, si bajamos el nivel, la calidad, y comenzamos a soportar a los malos, aunque no los dejemos predicar, pero ya no predicamos contra ellos, ya no predicamos contra el pecado, ya no predicamos contra la falsa doctrina. Tenemos miedo. ¿Qué pasa? Que caemos al estatus de Tiatira. Es cuestión de tiempo. Estos van a comenzar a enseñar, a predicar, y van a pervertir la iglesia, y van a corromper la iglesia. ¿Y qué sigue después? Sardis. Y Dios le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios
Y en los 7 ángeles dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, eres una mega iglesia, muy rica, muy popular, pero estás muerta. Tienes nombre de que vives, lindos nombres de ministerios. Parece que todo está floreciendo, pero solamente es apariencia. Son iglesias muertas. Afirma las otras cosas que están para morir, le dijo, porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Sé vigilante, abre los ojos y afirma las otras cosas, las pocas que te quedan que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Recuerde que Cristo no viene como ladrón para la iglesia. Cristo viene como ladrón para el mundo, y para los dormidos, y para los malos siervos, para los malos cristianos. Para ellos viene como ladrón. Pero tienes unas pocas personas allí en Sardis, le dijo el Señor Jesús, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dios sí borra. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Las 10 eran vírgenes. Las 10 eran vírgenes, las 10 eran igualitas, las 10 tenían lámparas. Pero 5 de ellas eran prudentes y estaban preparadas. El aceite es estar preparados. Y entraron a las bodas, se fueron en el arrebatamiento. Las otras 5 se quedaron. Cuando vinieron, dijeron, pues claro, a último tiempo todo el mundo se va a arrepentir. Cuando ya Cristo venga, todo el mundo se va a arrepentir. Dice la Biblia que toda tribu, lengua y nación golpearán sus pechos y crujirán sus dientes, porque ahí recién dirán: cierto ha sido. Es como cuando Noé ya entró en el arca y comenzó la lluvia. Todo el mundo quería entrar en el arca, pero ya era demasiado tarde. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Y no borraré tu nombre del libro de la vida al que venciere, al que es vigilante y afirma esas cosas que están para morir, que afirma la santidad, que ya está muriendo, que afirma el temor de Dios en su corazón, que se acuerda de lo que ha aprendido, de lo que dice la Biblia, y comienza a guardarlo, a practicarlo, a ponerlo por obra. Yo no sé cómo puede haber hermanitos que no, escucharán bien, no sé cómo puede haber un hermano aquí que no haya perdonado a alguien. Yo no sé cómo se arriesga a vivir un día más. Porque aunque Cristo no va a venir esta noche, alguien se puede morir esta noche. La muerte no avisa. La muerte también viene como ladrón en la noche, sin avisarte. ¿Cuántas personas, cristianos, se han muerto con coronavirus? Pastores se han muerto con coronavirus. Ayer yo estuve por acá, por la Tacunga, con un pastor allá en una iglesia, y él me dijo que de los que él conoce, más de 40 pastores han fallecido en la provincia donde están ellos, y en Chimborazo sobre todo. Y él es de los que él conoce, de los que él sabe. Entonces, ¿cómo podemos dormirnos sin perdonar a alguien? Sin pedirle perdón a alguien. Peor todavía si has ofendido y no pidas perdón.
¿Cómo puedes dormir de esta noche sin arrepentirte de los pecados que has cometido? Es importante que comencemos a poner en práctica, a ser vigilantes y afirmar estas cosas que la Biblia enseña y que de pronto te has olvidado, que ya solo te queda el nombre de cristiano, que ya solamente nos queda el edificio de cristianos. Claro, un edificio bonito, con lindas sillas, con buen equipo de sonido, con hermanos importantes en la ciudad, en el pueblo, pero solamente nombre, apariencia. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Le dijo Dios a Moisés, porque Moisés le dijo: perdona a tu pueblo, y si no, ráeme de tu libro de la vida. Y Dios le dijo: no, Moisés, al que pecare, a ese yo lo raeré de mi libro. O sea, Dios sí borra y arranca de su libro a los que pecan. Que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, pero hay que entender qué es la salvación. El reino de los cielos hay que alcanzarlo. Y hay que entender qué es el reino de los cielos. No es lo mismo ser salvo que entrar en el reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. Espero yo que Jubileo ya entienda eso. Y si no, por favor, escuche los videos y las prédicas que hemos puesto para que entienda de qué estamos hablando. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, al que venciere. De lo contrario, Él se avergonzará de nosotros delante de su Padre ese día. Y dirá que no nos conoce. Cuando usted se avergüenza, cuando alguien se avergüenza, no sé si a usted le ha pasado, cuando alguien se avergüenza de usted o usted se avergüenza de alguien y en público por ahí usted se hace loco como que no le conoce, ¿no? Es que no sé quién será, no le conozco, porque le da vergüenza, ¿no es cierto? Pues así va a estar Jesús ese día, diciendo: ¿saben qué? No, yo no le conozco, Padre. Y tú dirás: no, pues yo estaba en la iglesia Jubileo de Conocoto, de Randasí o de Yura, yo sí. No sé, pero yo no le conozco. No sé quién es. Terrible, ¿no? Amados hermanos, yo les ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que no se escandalice esta palabra. Le ruego que ore a Dios en su casa, entre en su aposento, cierre la puerta, arrodíllese allí y clámele a Dios por espíritu de sabiduría y de revelación. Pídele al Señor que le permita entender en qué tiempo estamos viviendo, que le permita entender qué es lo que está pasando en el mundo entero en esta hora, en este momento. Recuerde que en su segunda venida a Jesús no lo van a esperar. No espere que todo el mundo esté diciendo que Cristo viene. No. Es como ladrón en la noche. Cuando el ladrón roba, nadie sabe que va a venir. Pero nosotros sabemos que Él viene. Y nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz. Amén. E hijos del día. Amén. Nosotros sabemos, sí, que estamos en el último tiempo, y sabemos que Cristo está viniendo, sabemos que el anticristo está viniendo, sabemos que Jesús está viniendo, y nosotros sabemos que hay que estar preparados. Nosotros sabemos que no podemos estar esperándole en una relación de adulterio o de fornicación o de robo o de cualquier otra cosa, de resentimientos, de odios. No podemos estar así. Que el Señor ponga temor en nuestros corazones y conciencia del tiempo que estamos viviendo.
Hermanos, entonces, para resumir, hermanos, en esta mañana, esto es lo que nos enseña la Biblia. Apocalipsis 2:3 es una resonancia espiritual, una radiografía de la iglesia de todos los tiempos y por ende también de este tiempo. Esto ha sido así, es así y siempre será así. Dios necesita hombres, pastores, siervos, ángeles, mensajeros como el de Éfeso. Él es nuestro modelo, después de Jesús. Nuestro modelo de las 7 iglesias es el pastor de la iglesia de Éfeso. Tenemos que ser de esos pastores que están en sus manos, que están en su diestra, dispuestos a lo que sea como el Señor. De esos que no soportan el pecado, no soportan la maldad, no soportan a los malos. Nos referimos a esos que son falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos maestros. Repito una vez más, aceptamos al pecador, venga como venga, sea quien sea, si viene a Cristo arrepentido. Como le dijo Dios o Jesucristo a los fariseos, les dijo: yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí tienen necesidad. He venido por enfermos para llamarlos al arrepentimiento. No he venido por pecadores para que permanezcan en pecado. He venido por pecadores, sí, por enfermos, pero para llamarlos al arrepentimiento. Y usted sabe que arrepentimiento es cambio de vida, transformación. No es que vino a llamar enfermos para que sigan enfermos. No es que vino a llamar pecadores para que sigan pecadores hasta cuando les dé la gana de cambiar. Entonces, necesitamos, Dios necesita siervos, la iglesia necesita gritos en este tiempo de apostasía, cuando el pecado se ha metido a la iglesia. No es tanto que la iglesia se va al mundo, el mundo se metió a la iglesia. Sus filosofías están metidas en la iglesia. La gente no deja la iglesia, la gente sigue en la iglesia. Pero estamos con el mundo adentro. Y hace falta pastores bien fajaditos, valientes, que no le tengan miedo a las consecuencias de hablar la verdad. Porque tampoco quiero engañar a ningún pastor. Si vas a hablar la verdad, vas a sufrir las consecuencias. Jesucristo habló la verdad y sufrió las consecuencias de decir la verdad. Pero Él resucitó y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues Jesús dice que hará lo mismo con nosotros, o será lo mismo con nosotros, que si somos así, Él nos dará la corona de la vida. También resucitaremos y reinaremos con Él. Si no somos así como este pastor, y aunque seamos todavía buenos cristianos, si somos pastores miedosos o interesados en otras cosas que no sea agradar a Dios y salvar a la gente, y comenzamos a tolerar, a permitir, a tener en nuestras iglesias a los malos sin incomodarlos, si somos de aquellos que tenemos miedo de hablar contra el pecado porque tenemos miedo que se vayan los miembros a la otra iglesia, si tenemos miedo de decir la verdad y lo que Dios nos manda, o si estamos predicando no para salvar almas ni para agradar a Dios, sino para hacernos famosos, para tener reconocimiento internacional, para que nos escuchen en todas partes. Si comenzamos a predicar porque queremos la gloria que produce el tener una congregación grande,
Si comenzamos a predicar para tener mucho dinero en la iglesia, para tener un buen templo, un lindo templo, para poder comprarnos una casita y un buen carrito, si estamos predicando por esas cosas, entonces no vamos a hablar contra el pecado. Vamos a poner cualquier tipo de justificación. Que Dios es amor, que Dios se encarga de eso, que cada uno dará cuenta a Dios. Nosotros también daremos cuenta. Es verdad que cada uno dará cuenta a Dios, pero también nosotros daremos cuentas de la gente que ha estado bajo nuestra responsabilidad. Esto lo dice, la Biblia lo dice, este libro. Yo demandaré de tu mano la sangre del impío, si es que tú no le avisares de su mal camino. Él morirá por su pecado, él será al infierno por su pecado, pero yo demandaré de tu mano, atalaya, la sangre de aquel impío. Entonces tenemos que ser intolerantes, aunque eso es una mala palabra en este tiempo de tanto humanismo en la iglesia. El pastor de Éfeso fue intolerante, no soportaba a los malos. Él no era democrático, él era teocrático. Porque en teocracia hay que soportar a todos y hay que respetar a todos. Y si mañana me quitan el templo y me quitan la personalidad jurídica, por esto que me la quiten, en la calle, en el parque, donde sea, me pongo a predicar, y el que quiere oír, irá. Pero tenemos que ser intolerantes contra el pecado y contra los falsos maestros. Porque si no somos como el pastor de Éfeso, y si nos convertimos como en el pastor de Pérgamo, vamos a ser como el pastor de Tiatira, donde Raimundo y todo el mundo hablará y predicará y enseñarán cualquier porquería, donde se enseñe a pecar dentro de la iglesia. No te dicen peca nomás, pero te dicen que es por gracia, que no. O sea, es otra forma camuflada, religiosa, engañosa de decir que puedes pecar. No hay celo de Dios. Y finalmente terminarán como Sardis, iglesias que solo tienen nombre, pero están muertas para Dios. Que el Señor nos dé luz, guía y entendimiento. Que el celo de Jehová, que el celo de su casa nos consuma a los siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Tú eres el que nos enseñas. Yo, Miguel Moreira, reconozco que solamente soy una voz que clama. Que no importa cuánto hable y lo que diga, no importa cuánto grite, no importa con cuánta energía yo pueda predicar. Eres tú el que llega a la mente y a los corazones de la gente. Que no está en la excelencia de palabras, sino en la gracia y la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, llegando a cada mente y a cada corazón. Padre, en esta mañana yo te quiero pedir de una manera muy, pero muy, muy especial por los siervos, los pastores, los mensajeros. Porque es verdad, la iglesia va según su pastor, según su líder. Yo te ruego que nos redargullas, que trabajes, que trates con nosotros, que abras nuestros ojos, que nos des luz, entendimiento, que pongas tu temor en nuestras vidas, en nuestros corazones, que endereces nuestros objetivos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros verdaderos propósitos, Dios, que sean los tuyos. Te ruego, Dios, por cada pastor, por cada líder,
llamado por ti, Señor. Y en especial te ruego por los pastores y líderes de la Iglesia Jubileo, donde tú me has puesto. Te ruego por cada uno de mis consiervos. Te ruego por cada maestro de escuela dominical. Te ruego por cada líder de célula. Y te ruego hasta por el último miembro de la iglesia, porque al final todos predicamos, o todos deberíamos estar predicando, y que lo hagamos con este celo, con este conocimiento y con esta verdad. Gracias, Dios, porque yo sé que tú vas a tocar miles y miles de pastores que se van a volver a ti, que van a limpiarse de toda mala intención. O muchas veces, y hay que reconocerlo, hemos estado ciegos. Hemos creído que estamos bien, pero ahora tú nos estás abriendo los ojos para conocer la verdad y seguir en la verdad. Padre, que no haya nadie que sea reacio a tu voz, a la voz del Espíritu Santo, porque tú no obligas a nadie, tú hablas y luego dices: el que tiene oído, oiga. Y eso me asusta, porque quiere decir que hay gente que no tiene oído, y si no tiene oído, ¿cómo podrá escuchar? Pero oro por aquellos que sí tienen oídos, pero que han estado desencaminados. Gracias por lo que has hecho y estás haciendo conmigo mismo, Señor, porque no soy mejor que nadie. Yo creo que por ser lo último, lo más inservible, lo más inútil, lo más vil, que por eso has tenido misericordia conmigo, para que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti y únicamente para ti. Te adoro, te alabo y me entrego a ti una vez más, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, ven, pero prepara la iglesia para esto. Ven, Señor Jesús, para que tu reino se establezca sobre la tierra, porque para nosotros eso no es algo figurado, es literal. Ya espiritualmente estás con nosotros, pero tú vas a reinar sobre las naciones y vas a reinar sobre esta tierra, dice la Biblia. Así que esperamos tu reino literal, territorial, y te esperamos a ti física y corporalmente. Gracias, Señor. Y oramos también por sabiduría. Danos sabiduría. Quizás lo que más necesitamos en este tiempo, más que ninguna otra cosa: sabiduría para conocerte, sabiduría para entender tu palabra, Señor, sabiduría para discernir tantas voces, porque estamos en un mar de voces, de doctrinas, de enseñanzas. Que tú nos des oído para tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde a todos.